tan lleno cuando hay una playa tan hermosa allá. Esto dice mucho. Y la instalación del consejo dice mucho. Dice que el mensaje que yo intenté diseminar a través del país de uno, el mensaje que siento que llevo a lo largo del país en una tarea de evangelización, tiene resonancia, que cada vez más los ciudadanos están participando como deberían en la tarea de reapropiación de este país que nos ha sido arrebatado por una clase política impune, por empresarios monopólicos, por partidos que no nos representan. Y como escribí en El País de Uno hace 4 años, este país no es de los presidentes municipales, ni los gobernadores, ni Enrique Peña Nieto, ni cualquier político que se ostente como un líder providencial. Es el país nuestro, hoy y siempre. Y estoy aquí para hablar de lo que le hace falta. Y eso que nos hace falta no va a provenir como una graciosa concesión de los partidos y de la clase política. Lo que nos hace falta son derechos esenciales de una democracia representativa. Nos hace falta la transparencia que debe tener cualquiera que tenga acceso al presupuesto público y gaste un solo peso de él. Entonces, qué bueno que están surgiendo estas iniciativas, porque demuestran que podemos sacudir conciencias, que podemos construir, que podemos entender que participar es clave, porque la democracia no es un deporte de espectadores. La democracia solo funciona cuando ustedes son demócratas. Y los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos, solo los exigentes lo son. Qué bueno que en Puerto Vallarta estén surgiendo los exigentes. Felicidades. La narrativa triunfalista del gobierno de Enrique Peña Nieto duró menos de 3 años. La cobertura mediática celebratoria, los aplausos sin fin, el presidente que iba a salvar a México, como lo declaró la portada de la revista Time, el equipo que iba a terminar con la pesadilla de parálisis legislativa y violencia que había caracterizado los periodos de sus 2 predecesores. Así hablaban muchos, celebraban muchos, apoyaban muchos, pero parece que esa era de adulación colectiva ha llegado a su fin, ejemplificado esto por la cobertura internacional cada vez más crítica y por el hecho de que Enrique Peña Nieto tiene hoy los niveles de aprobación más bajos de cualquier presidente en los últimos 20 años. Hoy la narrativa no es de reformas, es de posible regresión, no es de México moviéndose hacia adelante, sino de México moviéndose hacia atrás. No es del momento mexicano, sino del empantanamiento mexicano. Por los asesinatos y el intento de taparlos, el asesinato de civiles en Tlatlaya, por los 43 estudiantes, nos dicen, incinerados en Ayotzinapa, por lo que ha ocurrido en Apatzingán, por lo que ha pasado en Tlahuato, por los conflictos de interés que sugieren el enraizamiento de la corrupción que el gobierno ha negado o ignorado, porque el precio del petróleo va en picada junto con el valor del peso vis-a-vis el dólar, y el gobierno de Peña Nieto no ha sabido reaccionar ante una crisis de confianza que el propio gobierno ha contribuido a crear. Lo que vimos después de Ayotzinapa, desde entonces, desde
ha sido un gobierno que sabía cómo promover su imagen, pero no sabía cómo defenderla, que nos decía que iba a salvar a México a través de 12 reformas estructurales, pero no ha logrado prevenir las muertes. Junto con el descubrimiento, no sorprendente para tantas familias, para tantas víctimas, que México no tiene un sistema de justicia que puede investigar, identificar, utilizar muestras de ADN, resolver asesinatos o prevenirlos, junto con la revelación de que los crímenes son muchas veces perpetrados por policías coludidos, presidentes municipales homicidas, gobernadores negligentes. En una extraordinaria fotografía que tomó mi amigo Genaro Lozano de la primera marcha después de Ayotzinapa, en la que participaron 50,000 personas, en el centro del Zócalo, el letrero que él fotografió decía: fue el Estado. Y así fue, un Estado que no sabe, no puede proteger, defender, investigar, castigar, llevar a cabo su misión fundacional. En lugar de ello vimos autoridades gubernamentales tan ausentes como los estudiantes a los cuales buscaban. Después de Ayotzinapa los números fueron 43 más 1, y ese 1 adicional era el presidente de un país que no lograba pasar la prueba más básica de liderazgo definida por John Kenneth Galbraith, que es confrontar de manera inequívoca la ansiedad de su pueblo. Y ahora parecería que todo lo ofrecido, prometido, negociado, acordado, no ha sido suficiente. No la reforma laboral, no la reforma educativa, no la reforma en telecomunicaciones, no la reforma energética, todo eso que iba a transformar la economía, liberalizar los mercados, mejorar la calidad de la educación, fortalecer las finanzas públicas, modernizar al sector energético a través de la inversión privada. Eso que nos iba a llevar al primer mundo, a la prosperidad, a ese lugar de los mercados emergentes con altas tasas de crecimiento, el mismo lugar al cual nos prometió Carlos Salinas que llegaríamos hace 30 años. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido política y económicamente? Pues para empezar, la revelación de lo que muchos han sabido durante años, que México se ha convertido en un país de fosas clandestinas, un lugar donde estudiantes son secuestrados por fuerzas policiales, entregados a criminales y después probablemente incinerados, un país de fragmentos de hueso, de restos incinerados, un país donde 23.270 personas han desaparecido. Años de cuerpos sin nombre, semanas de cuerpos sin identidad, días de cuerpos para los cuales el gobierno no tiene una respuesta. Nuestras ausencias constantes, que resonaban poco antes de Ayotzinapa. Un caso singular, pero a la vez similar a los miles que México ha padecido desde el inicio de la guerra contra las drogas. Singular porque el gobierno se vio obligado a responder debido a la presión de la sociedad civil desde abajo y la presión de la prensa y la sociedad internacional desde arriba. Pero un caso similar a tantos otros porque el gobierno ha respondido tan mal. Y por eso es que la verdad histórica que nos anunció el ex procurador Murillo Karam es vista por muchos como una táctica gubernamental diseñada para darle vuelta a la página, cerrar el caso, olvidar a los muertos, movernos a seguir moviendo a México. Imposible hacerlo ante tantas preguntas sin respuesta. Imposible hacerlo ante la falta de un consenso científico acerca de qué ocurrió en ese basurero de Colima. Imposible hacerlo ante las explicaciones inconsistentes que
que han dado los involucrados, muchos de ellos cuyas confesiones fueron extraídas bajo tortura. También porque 8 meses después del incidente el gobierno mexicano no ha logrado detener a todos los presuntos culpables. Porque el comportamiento del ejército esa noche fatal no ha sido lo suficientemente investigado. Y es una pésima noticia que el gobierno haya resistido hasta este momento que la comisión especial asociada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le haya negado la posibilidad de que esa comisión entreviste al batallón 27 del ejército en Iguala esa noche. ¿Por qué no es tan fácil simplemente darle vuelta a la página? Porque no sabemos qué ocurrió realmente en Guerrero en términos de corrupción política que convirtió a Iguala en el municipio más peligroso del país. Información que el gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública ya tenía desde hace más de 3 años, como ha documentado mi colega del diputado Pepe Merino, y a pesar de ello nadie actuó. Imposible darle vuelta a la página porque el equipo forense argentino no ha avalado, de hecho ha disputado los resultados de la investigación presentada por un procurador que en su momento se volvió responsable del hashtag que cobró relevancia a nivel mundial, ya me cansé, porque eso declaró en una conferencia de prensa en la cual le preguntaban sobre el caso. Ahora, a pesar de las especificidades, Ayotzinapa revela un patrón. Ayotzinapa continúa y sigue ocurriendo para miles de familias mexicanas en busca de un hijo perdido, una hija secuestrada, un padre que nadie puede encontrar. Estamos presenciando un patrón perverso de desapariciones forzadas que el gobierno no investiga, de autoridades federales y estatales que no inician investigaciones criminales, que no aseguran justicia, que no proveen reparaciones para las víctimas. Un patrón perverso de impunidad que genera incentivos para más secuestros y más personas en riesgo. Un patrón perverso que surge de la ausencia de mecanismos, protocolos y recursos para confrontar un problema que ya no podemos ignorar. Documentado por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por las Naciones Unidas, una historia de deudas y dudas, criminales y cómplices, vidas rotas, corazones rotos, una historia revelada por Ayotzinapa que ha llevado a miles a movilizarse, a actuar, a exigir. Una historia negra que la corrupción simplemente ha exacerbado, y así como en el cuarto de guerra de campaña, cuando Bill Clinton se postuló para su primera contienda presidencial, ahí en ese cuarto de campaña había un letrero que decía: es la economía, estúpido, para que todo el equipo estuviera enfocado en la tarea central. En todas las oficinas del gobierno de Enrique Peña Nieto debería haber un gran letrero que dijera: es la corrupción, estúpido. Un tema que antes era subsidiario se ha vuelto central, porque un tema que antes nunca impactaba la credibilidad del gobierno, ahora lo hace. Lo que está acorralando, paralizando, afectando al gobierno de Peña Nieto es un tema que históricamente era considerado normal y ahora ya no lo es. La corrupción gubernamental como un ácido corrosivo que corre a lo largo de la narrativa reformista, minando su atractivo, bloqueando, posponiendo, paralizando lo que había sido prometido y podría haber ocurrido. Según una encuesta del académico Stephen Morris, 70% creen que todos en el gobierno mexicano son corruptos. Dentro del sector privado, 39% admite que ha tenido que hacer pagos extraoficiales
para influenciar el contenido de leyes, política pública, regulación. Entre los auditores internos del propio gobierno, 60% reconoce que frecuentemente encuentra corrupción en las áreas que supervisa. Entre la población, 62% responde que ha sido necesario pagar una mordida para resolver un problema. La corrupción nace y florece en esas áreas oficiales donde se tienen que tomar decisiones, en las cortes, en el sistema de justicia criminal, en las licitaciones de bienes públicos, en las aduanas, y raramente es denunciada porque el 77% piensa que la corrupción nunca va a ser sancionada. Todo esto con efectos cada vez más onerosos para el país. La corrupción está vinculada a niveles más bajos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Limita los beneficios de la liberalización comercial. Genera una propensión a crisis fiscales y monetarias producto de decisiones irresponsables en lo financiero y en lo presupuestal. Desvía recursos que de otra manera deberían ser destinados a bienes públicos, como hospitales, escuelas. Reporte tras reporte sobre la competitividad en México sugiere que el principal factor que afecta a hacer negocios en México es la corrupción. Un análisis reciente de la ONG México ¿Cómo vamos? Sugiere que la corrupción le cuesta al país 2% del PIB anualmente. La corrupción engendra una crisis de confianza en las instituciones, una pérdida de credibilidad en el gobierno, una desilusión amplia compartida entre los mexicanos sobre su país y sobre sí mismos. ¿Y cómo es que el gobierno de Peña Nieto ha respondido a esta crisis de confianza? Pues tardía o ineficaz, o de una manera ineficazmente, o de una forma minimalista. Leía yo la semana pasada que la directora de la estrategia de comunicación vía internet, redes sociales de la presidencia, Alejandra Lagunes, reconoció la crisis de credibilidad que vivía el gobierno y prometió que se iba a resolver a través del internet. Me dediqué a tuitear toda la noche porque estaba esperando que me mandaran por internet la copia de la licitación cancelada del Tren México-Querétaro, que estaba esperando que me mandaran por favor la declaración de impuestos de la primera dama para ver si pagó impuestos por el bono que recibió de Televisa. Me estaba ahí sentada esperando que me mandaran por internet el gasto destinado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la información de partidas presupuestales entre las más opacas que se dan al Sindicato Petrolero. Y pues sigo esperando. Y estos temas, el tema de la Casa Blanca o la casa en Malinalco o la casa de Ixtapan de la Sal o la licitación del Tren México-Querétaro, son temas definitorios para México. No tienen que ver con que si la primera dama era una actriz extraordinaria, con talento mereció 10 millones de dólares que le pagó Televisa. Tienen que ver con conflictos de interés entre el gobierno y sus amigos, tiene que ver con los lazos opacos entre una televisora poderosa y el poder político, tiene que ver con la forma en la cual se licitan y se concesionan bienes públicos. Los escándalos tienen que ver con la forma en la que se ejerce el poder político y económico en México. Es arrogante de este gobierno, y por favor recuerden el video de Angélica Rivera regañándonos por osar preguntar cómo es que la primera dama era dueña de una casa cuyo título estaba a nombre de un contratista, el Grupo IGA, que ha sido el gran beneficiario de contratos gubernamentales en el Estado de México. Esa actitud trae a la mente la famosa frase incorrectamente atribuida a María Antonieta, que coman pastel. Es una frase que se usa para criticar a gobiernos que son percibidos como insensibles, frívolos,
muy alejados de la población, cuya indignación legítima trivializa, como lo hizo el jefe de gabinete Aurelio Nuño en una ya famosa entrevista con el periódico El País, después de las manifestaciones post-Ayotzinapa, donde dijo en un tono de desdén: la plaza pública exige sangre y espectáculo, cuando en realidad creo que lo que todos hemos estado exigiendo es justicia y rendición de cuentas. Pero el PRI y los partidos que lo mimetizan, que son básicamente todos, continúan creyendo que es la corrupción, estúpido, pero no como una demanda para cambiar, sino como una forma de gobernar. Y por eso es que el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, que sí va a traer unos beneficios en aproximadamente 10 años, no incluyó la eliminación del fuero y eliminó la posibilidad de que el presidente fuera investigado por conflictos de interés en casos de corrupción. Por eso es que el PRI y el resto de los partidos no quieren en realidad un fiscal especial para casos de corrupción. Y como resultado de esta recalcitrancia histórica, como los analistas de México Evalúa han argumentado, México carga con un pesado fardo de fragilidad institucional, la ausencia de un sistema de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos que le permitiría a las instituciones perseguir, procesar y castigar casos flagrantes de corrupción que en este país quedan impunes. A ver, denme el caso de un solo político de alto nivel que haya sido investigado y sancionado por un caso de corrupción en los últimos 10 años. Y el problema es que tampoco tenemos un sistema que combata conflictos de interés, porque en México los conflictos de interés ni siquiera son conflictos. Y la ley está hecha para que así sea. Y por ello no podemos investigar al secretario de Hacienda que consiguió un crédito no bancario para su casa, la compra de su casa en Malinalco, a una tasa del 5%, un crédito que le dio el grupo IGA cuando la tasa de interés en el mercado en ese momento era del 13%, y lo sé porque estaba pagando una hipoteca. Por eso no podemos investigar al presidente ni a la primera dama, que sí es funcionaria pública según convenios internacionales que México ha firmado desde el momento en que es presidenta del DIF y tiene un puesto honorario, aunque no reciba una remuneración. El hecho de que el SAT no haya entregado, a pesar de la demanda de dos prominentes mexicanos, Luis Pérez de Hacha y Darío Ramírez de Artículo 19, no haya entregado la declaración de impuestos de la primera dama, eso junto con todo lo demás es el verdadero escándalo. Y durante demasiado tiempo la clase política de este país ha abusado, escondido, evadido el escrutinio. Durante demasiado tiempo la clase política ha acumulado privilegios, como lo argumenta Luis Carlos Ugalde en un artículo ¿Por qué democracia significa más corrupción? La corrupción se ha vuelto más grande desde la transición electoral democrática del año 2000. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón consideraron combatir la corrupción como un tema prioritario de sus gobiernos. Y como resultado, México se ha vuelto un caso que contradice una teoría implícita de que más democracia significa menos corrupción. La lógica es que más democracia implica más pluralismo. El pluralismo está acompañado de mayor participación y como resultado, teóricamente, más personas denuncian la corrupción. Pero el pluralismo no es en sí un correctivo suficiente para la corrupción. Lo que necesitamos no es más pluralismo per se, sino la existencia de algo que en México nunca ha existido, que es el Estado de Derecho.
Para que el pluralismo contenga la corrupción, tiene que estar acompañado por una cultura de la legalidad e instituciones sólidas que garanticen justicia. Y ese no es el caso en México. A la mesa le faltan patas. La alternancia electoral, la rotación entre partidos y el pluralismo dentro de un Estado débil, un Estado corrompido, invita al abuso. La ausencia de pesos y contrapesos simplemente significa que la corrupción se ha democratizado conforme el poder se ha descentralizado. En el pasado, el dinero público estaba controlado principalmente por el presidente y el poder ejecutivo. Hoy fluye a las Cortes, al Congreso, al Poder Judicial, a los partidos políticos, a los medios, donde compra votos y poder e influencia y cobertura que esconde temas como Apatzingán, que evade temas como qué pasó con la Casa Blanca, que lleva al periodismo a no ser el cuarto estado que vigila a los otros tres, y de ahí la tragedia para México de que Carmen Aristegui esté fuera del aire. La corrupción ha sido exportada al poder legislativo, al poder judicial, a los medios. Organizaciones que deberían actuar como contrapesos se vuelven sus cómplices. La dispersión del poder ha abierto muchas más ventanas para los negocios privados con el dinero público. Y mientras que el abuso se vuelve cada vez más evidente, la verdad dolorosa es que ninguno de los controles institucionales que tenemos, la Secretaría de la Función Pública, los contralores internos, el INAI, nada funciona como debería. La clase política de todos los colores ideológicos no ha permitido la existencia de investigaciones serias, objetivas, independientes, capaces de determinar si hay conflicto de interés o no. Piensen en el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, convocado para investigar conflictos de interés, que llega al puesto con un conflicto de interés, porque es amigo y subordinado del propio presidente, a quien le besa la mano el día que le da el puesto. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una licitación pública fue amañada o no? ¿Cómo vamos a saber si la primera dama compró la Casa Blanca con dinero legítimamente ganado y por el cual pagó impuestos o no? ¿Cómo vamos a saber si el secretario de Hacienda, quien maneja el presupuesto público de este país, cómo vamos a saber si a cambio de un préstamo no bancario que obtuvo de un contratista, llevó a que ese contratista consiguiera lucrativos contratos del gobierno del Estado de México? Bueno, viéndonos más atrás, ¿cómo vamos a saber si Raúl Salinas de Gortari acumuló su vasta fortuna, sus 49 propiedades y sus 5 pasaportes falsos a través del tráfico de influencias? El presidente Peña Nieto ha argumentado que la corrupción es un problema cultural. Se equivoca, es un problema institucional. Los ciudadanos mexicanos simplemente no contamos con un sistema eficaz para prevenir, investigar o sancionar la corrupción. Y por eso persiste, por eso crece, por eso es cada vez más evidente, más lacerante. ¿Y qué necesitaríamos? Límites claros al poder público, absoluta transparencia con respecto al uso de cada peso del presupuesto, absoluta transparencia con respecto a decisiones, desempeño y resultados de cada persona que ocupe un puesto público, y finalmente sanciones que sean eficaces y no políticamente sesgadas. Ahora, ¿cómo vamos a obtener eso vía la ruta electoral? Si como electores somos un avión volando en la oscuridad, sin ruta, sin luces, sin coordenadas, sin instrucciones, sin saber cómo aterrizar, así es votar en México hoy. Así es decidir por quién hacer. Un acto de fe.
Un triunfo del optimismo por encima de la inteligencia. Una apuesta que cree posible arreglar la democracia descompuesta a través del voto, pero una apuesta que se hace con información incompleta, limitada, inaccesible, oculta, porque los candidatos que aparecen en los spots, en los espectaculares, en las pintas, en todos lados, a pesar de todo esto, siguen siendo incognoscibles. No sabemos de dónde vienen, dónde estudiaron o si lo hicieron, cuál es su hoja de vida, qué han hecho con ella. Volamos a ciegas, a tientas, y por ello como candidatos, como ciudadanos acabamos con candidatos y después funcionarios con casas rentadas o compradas a contratistas, volando en aviones de empresarios a los cuales han beneficiado, viviendo en mansiones que su sueldo no justifica, participando en licitaciones o celebrando contratos por los cuales obtienen ventajas privadas mediante el acceso a bienes públicos. Por ello acabamos instalando a depredadores en el poder a través del voto. La urna unge a personajes con trayectorias desconocidas que luego resultan malolientes. Tantos corruptos caminando por el Congreso que llegaron ahí gracias al voto y se quedan ahí gracias al pueblo. Gracias a la ignorancia que lleva a tachar la boleta sin saber verdaderamente quién es la persona cuyo nombre aparece ahí. Pues llegó la hora de saberlo, de averiguarlo, llegó el momento de saber a quién vamos a empoderar y dar acceso al presupuesto. Como lo dije en la introducción a esta conversación, los buenos ciudadanos construyen buenos gobiernos y solo los exigentes y los informados lo son. Hay que entender al candidato, hay que escudriñarlo, hay que colocarlo bajo el microscopio, mirarlo, saber de dónde viene, a dónde va. Y ahora que vayan a votar, y ojalá que todos lo hagan, porque es peor la abstención, que puede ser interpretada como simple flojera o desidia o aceptación tácita del statu quo. Pregúntense si ese candidato que aparece en la boleta cumple con los 7 principios que tomé de un panfleto, de un código de ética que reparte el gobierno inglés a sus candidatos. Si ese candidato o esa candidata cumple con estos principios: altruismo, integridad, objetividad, rendición de cuentas, apertura, honestidad y liderazgo. Y como tenemos derecho a pedir y emular las mejores prácticas internacionales, de ahí la importancia de la iniciativa civil llamada 3 de 3, candidato transparente, que exige a los candidatos la presentación de, en primer lugar, su declaración patrimonial, en segundo lugar, su declaración de intereses, en tercer lugar, su declaración fiscal. Y lo estamos pidiendo como favor, porque la provisión pública de estas 3 declaraciones es una concesión y no una obligación. Lo que en otros países es un requerimiento legal, en México es todavía un imperativo moral. Un imperativo para quienes quieren ocupar las 1009 alcaldías, 1114 diputaciones y 9 gubernaturas que están en juego. Un imperativo para que cuando los contendientes lleguen al poder no haya más casas blancas, ni casas en Malinalco, ni aviones prestados, ni tráfico de influencias, ni licitaciones amañadas, ni cuentas en Suiza. Un imperativo para que cada candidato se comprometa de manera tangible a poner los intereses del país antes que los suyos. Alguien que no pueda hacer esto, mínimo, presentar su 3 de 3, no merece un solo voto y mucho menos gobernar.
paso hacia adelante, pero muy pequeño, un movimiento en la dirección correcta, pero no la sacudida que necesitábamos, insuficiente para lidiar con el tamaño de la corrupción que tenemos. Un país donde en 2014 se registraron 200 millones de actos de corrupción. Un país que ocupa el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el World Justice Project, donde cada semana surge otro síntoma de la podredumbre. Actos cotidianos de corrupción que involucran a la policía, a los legisladores, a los contratistas, a los gobernadores, a los empresarios que prestan aviones, a los que reciben moches legislativos, actos que rara vez son castigados o sancionados y que llevan a México a ocupar el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU en materia de impunidad. Un lugar similar a Filipinas, la Federación Rusa, un sitio al cual llegamos porque la transición democrática dejó sin tocar cosas relevantes que atañen a la corrupción. Sí, entre lo positivo está que va a haber más cooperación entre las diversas entidades para combatir la corrupción. Entre lo loable está que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar en tiempo real cómo gastan los gobiernos estatales y municipales y hacer auditorías en tiempo real. El secretario de la Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado y no simplemente nombrado a su libre albedrío por el presidente, como fue el caso de Virgilio Andrade. Pero para que el nuevo andamiaje funcione va a hacer falta voluntad política y mucha presión ciudadana. Va a hacer falta tiempo, ya que el sistema va a entrar en vigor hasta el 2018. Va a hacer falta la captura de algunos peces gordos y muchos charales. Va a hacer falta que el Congreso cumpla con su labor de contrapeso cuando se ha vuelto uno de los peores culpables de la corrupción, con los pagos irregulares a legisladores, con las subvenciones a grupos parlamentarios que después descubrimos eran pagos para que aprobaran las reformas estructurales, con la etiquetación de partidas del presupuesto que desencadenaron la práctica de los moches. Y ese es el Congreso que tendrá que vigilar y vigilarse a sí mismo, castigar y castigarse a sí mismo, combatir la corrupción, incluso la que emana de sus propias curules. Una misión que se vislumbra difícil, si no imposible, desde el momento en el que las bancadas del PRI y del Partido Verde votaron en contra de la eliminación del fuero. Ahí queda el corredor de impunidad, también al no permitir la investigación del presidente, el corredor de impunidad que va desde la Colina del Perro hasta la Casa Blanca. Ahí quedó el presidente protegido e impune, haga lo que haga, contratista que beneficie tras contratista que beneficie, grupo siga ad infinitum. Ese algo que aprobaron, que fue el Sistema Nacional Anticorrupción, va a operar en un sistema político con una ausencia alarmante de mecanismos de rendición de cuentas, de auditores autónomos, de medios que verdaderamente vigilen al poder en lugar de volverse sus escribanos. Y el Sistema Nacional Anticorrupción va a tratar de colocarle una correa al dinosaurio, pero no lo va a lograr al permitir que persista la práctica del fuero. Y no lo va a lograr en la medida en que deja libre al dinosaurio. Pollo necesita contar para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección del 7 de enero. Sin la alianza con el Verde, según las encuestas recientes, el PRI no obtendría por sí mismo más que 30% del voto. Esa es su base dura, que me pregunto por qué existe, pero ahí está. Y de ahí la importancia de hacer crecer al Verde lo más rápidamente posible, a través de spots televisivos, anuncios en los cines, espectaculares por todo el país, un programa de vales de medicinas, los kits escolares entregados a domicilio,
las tarjetas de descuento, las tarjetas para llamadas telefónicas, así propulsando a un Partido Verde con una negra historia de corrupción. Un Partido Verde que fue sacado a patadas de la Coalición Internacional de Partidos Verdes del Mundo porque apoya la pena de muerte. Se apoya la vida de los animales de los circos y la vida de los toros, pero no la vida de los humanos. Y tristemente, frente a sus estrategias extralegales, ha sido el partido más multado en estas elecciones, 600 millones de pesos. Hemos presenciado la pasividad, sino la complicidad de las autoridades electorales. Un Instituto Nacional Electoral que le da un manazo al Partido Verde, pero le permite que siga haciendo lo que hace ilegalmente, llevando a un INE que ha caído en una crisis de confianza, porque no ha hecho aquello para lo cual fue creado, que es defender la equidad electoral, ya trastocada por el comportamiento magullero del Partido Verde. El INE no logra defender la legalidad ni la transparencia en el gasto de los partidos. Y debido a la ausencia de sanciones, límites, la estrategia del Verde parece estar funcionando. Según las encuestas, el Partido Verde ha crecido en los últimos meses de su 4%, su tope histórico, al 11%, que aunado al 30% del PRI le da una mayoría en el Congreso. A base de violaciones a la legislación electoral, el PRI estaba contando en la debilidad de las instituciones, como el INE, para asegurar un desenlace en el que gana el Congreso, aunque no tenga el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Es una estrategia cínica, pero exitosa, que además está pavimentando el camino, está sentando un precedente para todos los partidos en el futuro. ¿Y cuál es ese precedente perverso? Viola la ley, ignora la ley electoral, gasta lo que quieras, gana la elección y luego pagas la multa. Multa que será pagada con las prerrogativas que obtendrá a base de los votos que ganó. Multa que tendrá que pagar en el futuro, pero ¿quién la va a pagar en el futuro? Señoras y señores, saquen sus carteras, porque de ahí va a venir el pago a la multa del Partido Verde. Pero aún si el PRI logra mantenerse en el poder, creo que no va a terminar esta sensación colectiva de que la democracia electoral no ha resuelto los problemas del país. Nuestra sensación de orfandad política, desde Ayotzinapa, en donde incluso la izquierda emergió cómplice. Una izquierda que ahora está fragmentada. Ahí está el PT con su pedacito del voto, el PRD con su pedacito del voto, Morena con su pedacito del voto. Una izquierda dividida siempre será vencida. De ahí nuestra angustia colectiva cuando nos enfrentamos a la certeza de que la vida pública en México, a lo largo del espectro ideológico, se ha corrompido. De ahí nuestra desilusión colectiva con la persistencia del capitalismo de cuates, reforzada por los conflictos de interés que siguen. Nuestra desilusión acompañada frente a gobiernos estatales, municipales, que se rehúsan a abrir información relevante a los ciudadanos vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Yo sigo esperando que el SAT entregue, como le exigió el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la lista de los perdones fiscales que le hizo a grandes empresas, incluyendo Televisa. Funcionarios gubernamentales continúan gastando dinero público sin controles o rendición de cuentas, y no estamos viendo en los partidos de oposición una visión comprensiva, viable, coherente para encarar estos problemas. Y peor aún, en nuestro periodo de deterioro democrático, la inseguridad se ha implantado como una rutina común. Ahí está la
macabra puntualidad de la muerte en Ayotzinapa, en el Estado de México, que se ha vuelto famoso porque han muerto más mujeres ahí en los últimos 8 años que en Ciudad Juárez. En Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, ahora en Jalisco. Como revela Ayotzinapa, el Estado mexicano demuestra su impotencia ante el crimen organizado que históricamente protegió. Las ramas más indispensables del gobierno, los ministerios públicos, las cortes, los policías, evidencian su disfuncionalidad todos los días. Como argumenta Mauricio Merino en su último libro, el reto para México no es solo salvar a la democracia, es salvar al Estado, rescatar su capacidad para garantizar el mínimo de seguridad que necesitamos como país. Y ahora volteo los reflectores hacia ustedes, hacia mí. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos y de la sociedad civil ante esto? Pues que no hemos sido capaces de diseñar una agenda que sacuda a los partidos de su complacencia. Hay una larga lista de heroísmos locales y este consejo es un heroísmo local. Hay muchos que han dicho que el emperador no tiene ropa, que está desnudo. Ha habido investigaciones valientes de Mexicanos Primero que revelan que 238,000 maestros no están en el aula, pero sí están en la nómina del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha habido reportes importantes del Instituto Mexicano para la Competitividad y del CIDE que generan métodos y conocimiento para evaluar la disfuncionalidad. Lo único que podemos hacer es seguir exigiendo, seguir caminando por la ruta de lo insuficiente hasta que se vuelva suficiente. Aprovechar las tecnologías de la información y los medios sociales, las redes sociales como un vehículo alterno para la acción democrática. Sumarse a la convocatoria que hemos hecho de que le quiten el registro al Partido Verde. Tenemos ya 150,000 firmas y estamos a la espera de que el INE discuta este tema al menos. Declarar, demandar libertad, conciencia, respeto, declarar que estamos cansados de la violencia sin fin, de la ausencia de respeto a nuestra inteligencia, de instituciones como la PGR y las cadenas televisivas que pasteurizan la realidad, de partidos políticos que mantienen un control corrupto y obstinado sobre nuestra vida política. Y por ello va un aplauso para los candidatos independientes que han logrado ser todo en contra, porque a pesar de que fue una exigencia ciudadana a la hora de elaborar las leyes para regular a los candidatos ciudadanos, los partidos las hicieron tan abigarradas, tan complicadas, pusieron barreras tan altas de entrada, que ser un candidato independiente en México, bueno, es más fácil lograr la paz en Medio Oriente. Tenemos que transitar de ciudadanos pasivos a ciudadanos activos en cada esfera, recobrar espacios públicos que nos han sido arrebatados. Junto con el colapso del momento mexicano y su narrativa, está surgiendo más optimista, más esperanzador, pero no está siendo escrito por el gobierno mexicano, sino por personas como las que crearon este consejo y que están buscando un gobierno transparente. Esa nueva narrativa está siendo escrita por quienes han tomado las calles y el internet, que se están transformando en eso que el artista disidente chino Ai Weiwei llama ciudadanos obsesivos. Aquellos que durante los últimos 8 meses no han parado de protestar, proponer, empujar. Miles de mexicanos que piensan lo mismo que pensó Alejandro González Iñárritu la noche del Oscar, cuando exigió que los mexicanos finalmente tengamos el gobierno que nos merecemos.
Miles que estamos tratando de crear contextos de exigencia a través de la movilización, la protesta, el cabildeo, para que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea tan solo un maquillaje más, para que la Ley Nacional de Transparencia sí provea acceso a información que es nuestra. Movilización y protesta que lleve a la renuncia de quienes han estado involucrados en casos evidentes de corrupción. La búsqueda de un debate nacional sobre cómo regular a la policía para que pueda proteger estudiantes en lugar de entregárselos al crimen organizado. La exigencia de que comiencen las investigaciones con respecto a los intocables, como Arturo Montiel, y Carlos Romero de Champs, y Humberto Moreira y Jorge Emilio González. La exigencia de que la primera dama provea inmediatamente su declaración de impuestos para que comprobemos la legalidad de su ingreso. La creación de una comisión de la verdad sobre Ayotzinapa supervisada por las Naciones Unidas, la obligación de, por ley, que todo funcionario público, y no solo los candidatos, hagan pública su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflictos de interés. La exigencia para terminar con las licitaciones opacas, no transparentes y discrecionales de bienes públicos, licitaciones de bienes públicos, terminar con la transferencia de partidas presupuestales sobre las cuales no hay vigilancia al Sindicato Petrolero y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una reforma al gasto público y al financiamiento público a los partidos que se ha vuelto un vehículo para el clientelismo renovado, y que sus ciudadanos sí se merecen más y sí tienen derecho a conocer la verdad. La idea de la rendición de cuentas, la idea de que el gobierno va a combatir la corrupción en vez de solaparla, la idea de que la democracia sirva a sus ciudadanos y no solo a sus partidos políticos. La idea de que la policía investigue en vez de torturar o secuestrar o extorsionar. Ideas que sí parecen imposibles en México hoy. Tan imposibles como lo parecía la abolición de la esclavitud, el matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana y el derecho a decidir y el sufragio femenino. Ideas que parecían imposibles en su tiempo. La desobediencia ante aquellos que decían que eso era imposible es lo que ha hecho la historia. Así se construye el progreso, rompiendo las reglas de lo que es considerado legal en su tiempo. Y eso es lo que la sociedad civil en México está empezando a hacer, de combatir, para sacar al país del pantano, no siempre de las mejores maneras, y la violencia desatada en Guerrero por los maestros y el boicot electoral ahí demuestran cuánto nos falta por aprender y hacer. Y hay muchos, sobre todo en las élites políticas y empresariales, que critican la movilización ciudadana, que critican las marchas, que critican la protesta, que nos califican de desestabilizadores. Pero la protesta, como yo la he vivido y como he participado en ella en estos últimos tiempos y los últimos 20 años, puede ser hermosa porque altera las rutinas de tiempo y espacio haciendo que lo imposible parezca posible. La protesta y la movilización pueden ser hermosas porque vienen de un buen lugar, de ese músculo terco, como lo llama Woody Allen, que es el corazón humano. Ese lugar que nos debe recordar el derecho a protestar contra un gobierno que no merecemos y recordar las palabras de Martin Luther King, mis favoritas: el arco moral del universo es muy largo, pero eventualmente se empina, se dobla hacia la justicia. Justicia para los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa,
justicia para los 22 civiles ejecutados en Tlatlaya, justicia para los 23.270 mexicanos desaparecidos, justicia para nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos y que queremos y merecemos que el país de uno sea verdaderamente nuestro. Esta plática es un tributo a ellos, a ustedes, y un pequeño esfuerzo para doblar el arco moral del universo en su dirección, en nuestra dirección.